Buenas noches, profesor. Nosotros vamos a exponer sobre los momentos de inercia 1. Somos el grupo Los JT. Nuestros integrantes son Javier Torres Aburto, Nicolás Araneda Fernández y Daniel Melo Rubilar. Tuvimos un problema con el cuarto integrante del grupo, ya que lo llamaron a trabajar desde el jueves de esta semana hasta el domingo y no pudo ayudar. Por lo tanto hablamos con él y él entendió que íbamos a resolver el trabajo sin su cooperación. Resumen. En este trabajo se realizó una investigación sobre el tema de fuerzas distribuidas, hablando primeramente de nuestro centro de gravedad para figuras bidimensionales, centroide, y calculando nuestro primer momento de área, y masa para localizar nuestro centroide en diversas figuras geométricas de área plana. Hola, me presento, mi nombre es Nicolás Araneda y vengo a explicarles mi parte del trabajo. Bueno, el primer momento de área se define por la siguiente integral, donde yo les explicaré a encontrar el diferencial de área y desarrollaré la siguiente integral definida en los límites del área. Bueno, nuestro diferencial de área lo obtenemos de la forma geométrica que usemos como elemento. Por ejemplo, en esta figura yo como elemento ocupo un rectángulo, ya que el área es conocida. Entonces, el diferencial de área se calcula con el área de la figura en cuestión. O sea, si aquí tengo un rectángulo, su área se calcula como base por altura. Ya. Definiremos la base de este rectángulo como dx y la altura como y. La altura no la sé, ya que si me ubico en esta parte de la función, la altura es menor. Si me ubico en esta parte de la función, la altura es mayor. Entonces la definiré como y. Pero tenemos la siguiente igualdad, que y es igual a x cuadrado, porque esta es una función exponencial. Ya. Según lo antes dicho, el diferencial de área vendría siendo dx por y. Esta es su base y esta es su altura. ¿Ya? Tomándonos del ejemplo anterior, desarrollaremos la integral de primer momento de área para poder explicar esta operación. Bueno, así quedaría nuestra integral, ¿ya? Pero para poder trabajar en términos similares, nos tomaremos de la igualdad anteriormente explicada y reemplazaremos y por x cuadrado. Bueno, desarrollamos esta integral, seguimos desarrollando, queda como x elevado a 4 partido 4 y la evaluamos entre 1 y 0. Entonces nuestro momento de área vendría siendo 0,25 metros cuadrados. Ya, ¿cómo calcular un centroide? El centroide se define por la misma integral del área, pero ahora dividido nuestro diferencial de área evaluado en los puntos del área. El centroide se ubicaría en este punto. Esto es solamente un ejemplo, por lo cual necesito sus coordenadas en el eje Y y sus coordenadas en el eje X para poder saber a cuánto se encuentra del origen en el eje X y a cuánto se encuentra de la X en cuanto a hablando de su altura. Bueno, desarrollamos nuestra integral reemplazando los valores que tenemos. Nos tomamos de la misma igualdad que nos tomamos anteriormente y la evaluamos entre 1 y 0. Y nos da como coordenada en el eje X 75 centímetros o 3/4 de metro. O sea que estaría a 75 centímetros de el origen. Y desarrollamos la integral respecto del eje Y y nos da como resultado 30 centímetros o 3 décimos de metro. O sea que el centroide se encuentra a 75 centímetros del origen hacia la derecha y 30 centímetros sobre el eje X. Y ese sería nuestro punto. Bueno, primer momento de masa estático. Haremos el cálculo en base a un punto de referencia. Si tenemos una masa centrada, esta quedará definida como X es igual a M por diferencial de Y. O sea,
Si hablamos respecto del eje X, utilizaremos el diferencial de y. Si hablamos respecto del eje y, utilizaremos el eje X. Ya. Entonces, si tengo más de una masa, como no se demuestra en esta figura, pero si tuviera otra masa por acá, otra masa por acá, otra masa por acá, tendría que desarrollar una sumatoria, la cual la dejé expresada aquí, que el momento estático en X es igual a la masa del primer elemento por el diferencial de Y del primer elemento más la masa del segundo elemento por el diferencial de Y del segundo elemento. Aquí depende mucho su ubicación, ya que lo haremos respecto de un punto que vendría siendo el origen, o en un caso práctico podría venir siendo nuestro punto de apoyo. Bueno, la sumatoria queda expresada de la siguiente forma. Y como segundo método, si quisiera calcular el momento de una masa distribuida en una figura, puedo hacerlo de una manera integral, definida por las siguientes integrales dentro del área. Dado nuestro diferencial de masa es pequeño, porque es un sector nomás de la figura, este vendría siendo nuestro diferencial de masa. Pero como ya explicamos en el momento de área con integrales, ahora explicaremos el momento de masa con áreas parciales para no redundar mucho en lo mismo y explicar otro tipo de método. Bueno, debo primeramente explicar una igualdad, la cual dice que el área total por el centro de masa es igual a la integral que nos define nuestro momento de masa o nuestra sumatoria que explicamos anteriormente. Bueno, si desarrollamos esta igualdad nos quedaría como que el centro de masa respecto de X es igual al momento estático en Y partido del área total, y respecto de Y quedaría así. Ya. Bueno, esta figura la vamos a separar en tres figuras. La principal vendría siendo un rectángulo, la secundaria vendría siendo un triángulo, que está acá, y nuestra tercera figura vendría siendo el círculo de acá. Ya. Bueno, lo primero es encontrar el centroide de cada figura. Yo ya lo encontré y aquí lo dejé definido. Y tener el área de cada figura. Aquí está definida el área de cada figura. Entonces, procedemos a ubicar los momentos estáticos de masa respecto a cada eje, donde haremos la sumatoria de área respecto de su ubicación, y dependiendo si es una figura sin masa. Bueno, los que están con símbolo negativo son las figuras sin masa. Entonces, el momento estático respecto de X es igual a el área del cuadrado principal, o sea, el rectángulo principal que vendría siendo este, menos el área del círculo, menos el área del triángulo. Todo esto multiplicado por su coordenada y, ya que lo estamos haciendo respecto al eje X. Y respecto del eje Y vendría siendo sus mismas áreas, pero multiplicado su ubicación en el eje X. Entonces, si yo desarrollo esto, me da como resultado que el momento estático en X son 38,53 centímetros cuadrados y en Y 33,53 centímetros cuadrados. Bueno, como anteriormente lo definimos, tenemos esta igualdad, la cual nos dice que el centro de masa en X es igual al momento estático en Y partido del área total. Entonces lo único que nos quedaría es calcular el área total, que vendría siendo el área del rectángulo menos
las dos figuras sin masa. Y esto es igual a 21,86 centímetros. Bueno, reemplazamos los valores que ya tenemos y nos quedan los siguientes puntos. El centro de masa en X vendría siendo 1,53 centímetros y el centro de masa en Y vendría siendo 1,76 centímetros. Si yo quisiera sacar una conclusión de esto, puedo concluir en que el centro de masa siempre tiende a estar en el lugar donde hay más masa, porque yo ubiqué un centroide de este rectángulo, el cual estaba aquí, o sea, en su centro, porque ya es conocido el centroide de una figura, como es el rectángulo. Entonces yo lo ubiqué acá, pero como este lugar no tiene masa, este lugar tampoco, siempre va a tender a irse al lugar donde hay más masa. Entonces el centroide se ubicaría por este sector. Bueno, y eso sería mi parte del trabajo. Segundo momento de inercia y masa. En la ingeniería estructural, el segundo momento de área, también denominado segundo momento de inercia o momento de inercia de área, es una propiedad geométrica de la sección transversal de elementos estructurales. Físicamente, el segundo momento de inercia está relacionado con las tensiones y deformaciones máximas que aparecen por flexión en un elemento estructural y por tanto, junto con las propiedades del material, determina la resistencia máxima de un elemento estructural bajo flexión. Ahí podemos ver el cálculo de nuestros momentos respecto a nuestro eje X y a nuestro eje Y, los cuales van a ser en los cuales vamos a pillar nuestros diferenciales de área. El segundo momento de área es una magnitud cuyas dimensiones son longitud a la cuarta potencia. Para evitar confusiones, algunos ingenieros denominan momento de inercia de masa al momento con unidades de masa descrito previamente. Se define como, dada una sección plana transversal, la sumatoria de un elemento estructural. El segundo momento de inercia se define para cada eje de coordenadas contenido en el plano de la sección mediante la siguiente fórmula. Esto quiere decir, ahí está nuestra fórmula explicada, ¿cierto? Donde I del eje es el segundo momento de inercia alrededor del eje escogido. De A vendría siendo nuestro diferencial de área de la sección transversal. Y R vendría siendo la distancia mínima del elemento con el diferencial de área al eje escogido. Los momentos de inercia principales. Si consideramos nuevamente una sección plana y la parametrizamos mediante coordenadas rectangulares x, y, entonces podemos definir dos momentos de inercia asociados a la flexión según x o según y, además del producto de inercia mediante las integrales que tenemos acá, ¿cierto? En las cuales obtenemos nuestro momento de inercia para nuestro eje y x. Estos momentos definen las componentes de un tensor de segundo orden, donde el determinante de la inercia es mayor que cero y podemos trabajar de forma matriarcal. Los ejes se dice que son los ejes principales de inercia. Si la inercia en el eje XY es igual a cero y en ese caso podemos escribir la tensión perpendicular asociada a la flexión desviada simple del elemento estructural sobre cada punto de la sección transversal estudiada como, siendo el momento de X y el momento de Y las componentes del momento flector total sobre la sección transversal. Las unidades en el Sistema Internacional de Unidades para el segundo momento de inercia son longitud a la cuarta potencia. En la práctica, la mayor de las secciones de uso de la ingeniería se dan en centímetros a la cuarta. Si los ejes de referencia empleados no necesariamente son ejes principales, la expresión completa de la tensión en cualquier punto genérico viene dada por la siguiente ecuación. También encontramos el teorema de los ejes paralelos. El teorema de Steiner o de ejes paralelos permite, conocidos los momentos respecto a los ejes que pasen por el centro de gravedad,
nos permite calcular los ejes paralelos que no pasen por el centro de gravedad. Este traslado del segundo momento de inercia se hace mediante la fórmula, en donde el segundo momento de inercia respecto al eje que no pasa por el centro de masa, A vendría siendo nuestra área de la sección transversal y D, ¿cierto?, viene siendo la distancia entre el nuevo eje y el eje que pasa por el centro de gravedad. De este teorema podemos concluir que el momento de inercia respecto a un eje centroidal es menor al momento de inercia del área para una cierta dirección. El resultado anterior se puede generalizar a todas las componentes del tensor de inercia. Aquí tenemos otra fórmula donde D vendría obteniendo donde nuestro diferencial desde del eje X, Y y Z son las coordenadas de un punto P respecto al centro de masas, respecto al cual se requieren recalcular los momentos de inercia. Cabe destacar que el momento de inercia siempre es positivo. Bien, nuestros ejercicios resueltos. Este está en el libro Byron Johnson y dice así: una lesna marcadora tiene un mango de plástico, un vástago y una punta de acero. Si se sabe que la densidad del plástico es de 1030 kilogramos por metros cúbicos y la del acero es de 7860 kilogramos por metros cúbicos, localiza el centro de gravedad de la lesna. La verdad de la cosa, esto es un ejercicio bastante extenso, por lo que le vamos a adjuntar un PDF, aparte del informe en el cual le sacamos las fotos al cuaderno donde lo desarrollamos, porque para tener una mejor visión de las imágenes y así que quede más ordenado. Lo primero que hicimos fue colocar nuestro sistema de referencia X, Y y Z, hacer nuestro DCL, luego dividir los cuerpos que se ven en 5 partes para poder ir trabajando, ¿cierto? Eso implica tener una semiesfera, 3 cilindros y un cono, con el objetivo de poder saber el valor de X absoluta y el volumen. El enunciado entrega el valor de la densidad, por lo que al calcular el peso de cada figura, reemplacé el valor de la masa por masa es igual a la presión por X por la velocidad. Para el cuerpo 3, al ser un cilindro que está perforado en ese material, consideraremos el peso negativo, ya que este cuerpo está quitando material, pues es una perforación. Luego, en la página 261 del libro, nos entregan los valores de X y el volumen, donde el volumen será necesario para calcular el peso de cada cuerpo. También es muy importante en el desarrollo del ejercicio determinar el centroide de cada cuerpo. Se debe contar desde el origen del plano que se ubicó en la figura, contar de izquierda a derecha, es decir, del plano al centroide. Una vez determinado el centroide y peso de cada cuerpo, se adjuntó los datos en una tabla. La tabla se encuentra en la página 7 del PDF, para luego aplicar la forma y calcular el centroide. El resultado nos dio 61,10 milímetros. Significa que a esa distancia, si se coloca algún elemento de sujeción, quedaría en estado de equilibrio. ¿Cómo calcular el centroide de un área plana? Usaremos la siguiente figura. Para calcular esta área vamos a dividir en dos partes, en dos figuras, nuestra figura plana, que va a ser un triángulo, un triángulo y un rectángulo. La figura número 1 va a ser nuestro rectángulo, que tiene una base de 20 por 60 de alto. Calcularemos el área, que es 60 por 20, y nos va a dar 1200 milímetros cuadrados. Sabemos que el centroide de esta figura es el centro. Entonces dividiremos cada uno de sus lados por la mitad, cual nos dará en el eje X por 10 milímetros cuadrados y en el eje Y 30 milímetros cuadrados. Luego procederemos a calcular
los mismos pasos con el triángulo. En el triángulo tenemos que el área del triángulo es la base por la altura dividido 2, cual nos da el resultado de 540. Luego buscaremos el centroide de este triángulo. Sabemos que el centro de este triángulo se ubica a 1/3 desde el lado más largo, o sea, desde el lado más ancho hacia el lado más delgado. Pero como está en una figura, tenemos que sumar estos 20 centímetros, o sea, milímetros, perdón, para poder encontrar este punto. Lo hacemos aquí en el eje X. Esos 20 milímetros se lo agregamos porque estamos con respecto al eje X, al eje X y Y, que lo tomamos según este origen. Entonces, luego tenemos que 20 más 1/3 del el largo del triángulo, de la base, perdón, digamos, y eso nos da un 30 milímetros. Luego en el eje Y ocurre lo mismo. Tenemos que este es nuestro eje Y y nuestro eje X. Entonces tenemos que considerar esa altura. Por lo cual le agregamos 24 más 1/3 de la altura, que sería de aquí hasta aquí aproximadamente, para lograr encontrar nuestro centroide del triángulo, que sería 36. Luego procedemos a calcular el centroide de nuestra figura compuesta, que para la siguiente usaremos una ecuación que es el área por el centroide más el área del centroide de cada figura dividido por el área total de toda la figura, que sería el área del rectángulo más el área del triángulo. Hacemos los procedimientos, nos da esa ubicación en el eje X, luego hacemos lo mismo en el eje Y y nos da esta ubicación en el eje Y. Por lo tanto, el centro de área de esta figura queda en ese